Acompáñenme, hermanos, al libro segundo de Samuel, capítulo 16. Leemos el libro segundo de Samuel, capítulo 16, versículo número 5. Que nos dice: y vino el rey David hasta Bahurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora a un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Amén, hermanos. El pasaje de la Biblia que hemos leído en esta oportunidad nos relata uno de los momentos difíciles que el rey David enfrentó durante su reinado. Y es que uno de sus hijos, llamado Absalón, se había levantado en contra de él con el propósito de arrebatarle el reino. Y fue así como Absalón fue reuniendo muchos seguidores. Y de igual manera David, el rey David, tenía mucha gente que le amaba, que le respetaba y que estaba dispuesto a pelear por su rey. Pero David había decidido, hermanos, que no hubiera un derramamiento de sangre en la ciudad de Jerusalén. Aunque él tenía personas que estaban dispuestos a pelear por él, él toma la decisión de abandonar el palacio y de irse al destierro, como se le conocía cuando alguien salía de su tierra. A David se va, y hay personas que le aman, que le respetan y han estado con él con fidelidad durante los momentos difíciles, pero también durante los momentos de gloria del reinado. Pero ahora que el rey se va,
y deja el palacio, ellos también están dispuestos a irse con él. Y así ocurre. Prácticamente, hermanos, era una crisis la que David estaba viviendo. Y ese momento de crisis donde salen a luz las verdaderas intenciones de las personas. Y menciono esto porque cuando todo estaba bien en el reinado de David, seguramente las personas miraban al rey con mucho respeto, con mucha reverencia, aunque en su corazón no hubiera eso para él. Fíjese, habían personas que no lo apreciaban, habían personas que lo menospreciaban y quizás hasta lo odiaban, pero no lo hacían seguramente por temor como él estaba en el trono, estaba gobernando, pero que ahora que se encuentra en crisis, salen a luz los verdaderos sentimientos y las verdaderas intenciones de muchas personas. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre esto, hermanos, porque no todas las personas son lo que aparentan ser. No todos son así. Y esto ocurre porque lamentablemente no todos son honestos, no todos son sinceros. Hay personas que aparentemente respetan, manifiestan algún tipo de aprecio, pero eso no es cierto, eso no es verdad. Y eso es lo que ocurría en el caso de David. Fíjese que ahora que David sale, se va huyendo prácticamente porque su hijo viene persiguiendo para matarlo. En el pasaje que leímos esta tarde aparece un personaje llamado Simei. Cuando David va huyendo, este Simei sale al encuentro de David. David va con sus hombres saliendo de la ciudad. Pero fíjese, Simei, ahora que supuestamente David está en una crisis, ahora que su vida está en peligro porque su hijo lo va a perseguir para matarlo, ahora David tiene que irse. Y ahí dice Simei, aquí voy a sacar lo que tengo en mi corazón. Y así lo hace. El pasaje que leímos, encontramos de que Simei, actúa de una manera irrespetuosa con el rey. Diría de una manera grosera. Si usted prestó atención al pasaje que leímos, Simei comienza a lanzarle piedras al rey y a las personas que iban con él. Piedras y polvo. Claramente, hermanos, eso era una falta de respeto. ¿Quién iba a hacer eso con el rey? Nadie, hermanos. Pero ahora que el rey se encuentra en una crisis, él se siente muy valiente y comienza a faltar el respeto. Son de ese tipo de personas, hermanos, que no saben, hermanos, no conocen de códigos de respeto para las personas, pero no les importa tampoco. Fíjese, no solamente le está irrespetando, sino también lo está insultando. Vea lo que dice el verso número 7. Y decía Simei maldiciéndole: fuera hombre sanguinario y perverso. Mire cómo está tratando este hombre a su rey. Eres un perverso, eres un sanguinario. La palabra sanguinario, eres un asesino, le está diciendo. Verso número 8. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y este aquí sorprendido en tu maldad. Y fíjese la acusación: porque eres hombre, le dice, sanguinario. No solamente era una falta de respeto, sino también, hermanos, era una acusación muy seria la que estaba haciendo Simei para con el rey David. ¿De qué le estaba acusando? Le estaba acusando de que David había llegado al trono de Israel porque él había dado muerte al rey que estaba antes de él, que era Saúl, y a sus hijos. Fíjese lo que está diciendo Simei. Está diciendo: tú llegaste al trono porque eres un asesino, eres un sanguinario. Derramaste sangre del rey que estaba anteriormente y también de sus hijos. Eres perverso y Dios te ha castigado por eso. Esto que te está pasando es el castigo de Dios sobre ti. Fíjese, era una ocasión muy seria. Pero la pregunta es esto: ¿solamente era una acusación seria o también era una mentira lo que Simei estaba diciendo, hermanos? ¿Era verdad que David, para sentarse en el trono,
había acabado con el rey que estaba antes de él, ¿sí o no? Fíjense, eso no era verdad, eso era mentira. Eso no era cierto. Pero aquí aparece un hombre asegurando que Dios está castigando a David porque él era un sanguinario, o sea, era un asesino. Dicho sea de paso, hermanos, esto era una costumbre en la época de la monarquía, que cuando alguien usurpaba el trono, se daban los casos. Aquí hasta este momento en Israel no ha ocurrido, pero va a ocurrir después, cuando el reino se divide. Pero ¿qué ocurría en las demás naciones? Cuando alguien venía para usurpar el trono, esto es, quitar al rey que estaba, mataban al rey y después él ocupaba el lugar del reinado. Pero no solamente hacía eso, sino que también mataba a los descendientes del rey, o sea, esto es a sus hijos, para que de esa manera se afianzara su trono. Así hacían los perversos. ¿Qué está diciendo Simei? David, tú así hiciste. Pero basta, hermanos, con ser un lector de la Biblia. Y como usted ya hay varios hermanos que ya leyeron, ¿verdad? Y pasaron por ahí seguramente por el libro primero de Samuel. Usted se da cuenta, hermanos, seguramente, que hay un momento en la vida de David que Dios le muestra que él va a reinar, que él es el ungido del Señor. Pero David no está en el trono, sino que en el trono se encuentra Saúl. Y Dios ya había desechado a Saúl. No solamente Dios había desechado a Saúl, sino que Saúl ya sabía de que Dios había escogido a David para que él fuera el rey. Y eso le provocó celo, a tal punto de que Saúl comienza a perseguir a David. Y no comienza a perseguirlo para el abrazo de fin de año, hermanos. Lo que quería es acabárselo, hermanos. Y es por eso que David, como era un hombre de guerra, él comienza a huir y va huyendo. Pero fíjese, David, sabiendo que él era ahora el ungido del Señor, en una oportunidad, el libro primero de Samuel relata que Saúl está huyendo con sus hombres. Y en esa huida, David viene a refugiarse en una cueva. Ahí está él escondido porque Saúl anda, pero furioso, queriendo matarlo. Y David está ahí en la cueva escondido con sus hombres, cuando de repente, sorpresa, alguien va entrando a esa cueva. Y va entrando a esa cueva precisamente porque ahí quiere hacer sus necesidades fisiológicas. La sorpresa, hermanos, es que ese que entró a la cueva era el enemigo de David, el rey Saúl. Y como entró a hacer sus necesidades, por supuesto, ahí no andaban los guardaespaldas, ahí estaba él solito. ¿Y qué le dicen los hombres de David? Hoy te llegó, hoy fue el día de tus. Este es tu día. Mira, Dios lo ha entregado en tu mano. Mátalo ahora y se va a cumplir la promesa de Dios, tú vas a reinar. Y David se va, hermanos, ahí despacio, se va acercando. Pero llega un momento donde él se siente mal y dice: no, ¿cómo voy a hacer eso? Y solamente le corta el borde del manto y deja que Saúl se vaya. Y después David le dice: mira, yo te pude haber matado, aquí está una prueba que te pude haber hecho picadillo ahora, pero no lo hice. En otra oportunidad, Saúl estaba haciendo lo mismo. Y mire, Saúl era una persona muy terca, hermanos. No en vano el Señor lo desechó. Pero en otra oportunidad, Saúl anda en la misma tarea, perseguir a David para matarlo. Y en esta oportunidad, fíjese que también David está a punto de ser alcanzado por él, pero llega la noche y no lo logra. Pero cuando Saúl deja de perseguir a David, él se acuesta a dormir con su ejército. Y David se da cuenta que ahí está Saúl acampado. Y dice que sobre Saúl llegó un sueño de parte de Dios, fíjese. De tal manera que David se acerca al campamento donde está el rey Saúl y solamente se acerca con un hombre. Y van despacio, mire, y ni cuenta se dieron. Y ese hombre que está con David le dice: mira, este es el día que Dios te ha prometido. Déjame que yo lo mate, solamente le voy a dar un golpe, no voy a ocupar un segundo, con uno suficiente. Le corto la cabeza, déjame. Pero fíjese, David dice: no, ¿cómo vas a hacer eso? Si él es el ungido. Fíjese, David sabía que
ya Dios había mandado al profeta a ungirlo a él. Pero David sigue diciendo, él es el ungido del Señor. ¿Qué sucedió? ¿Saúl murió porque David lo mató? No, hermanos. Por eso, si usted ha leído la Biblia, se va a dar cuenta que Saúl muere en combate con los enemigos. No solamente muere él, también mueren sus hijos, que son los príncipes. David, cuando se da cuenta que Saúl y los príncipes han muerto, él no celebra la muerte. Todo lo contrario. Él se da cuenta que los cuerpos están allá y él hace, por decir, un funeral digno de la realeza para Saúl. No solamente eso, fíjese. Después de eso se cumple la promesa de Dios. David asciende al trono, pero asciende al trono por las buenas, hermanos, porque Dios lo ha llevado. Él no lo buscó, Dios lo llevó ahí, hermanos. Estando en el trono, Saúl pregunta y dice: ¿hay alguien aquí que sea descendiente de Saúl? Y por amor a Jonatán, que era el hijo de Saúl que había muerto, por amor a Jonatán, por un pacto que yo hice con él, yo quiero hacer misericordia con él. Y envían a buscar a alguien. Y ciertamente había uno que era inválido, su nombre era Mefiboset. Y lo manda a llamar David. Obviamente Mefiboset está temblando de miedo porque pensó: hoy sí me van a matar. Pero no era matar lo que quería. ¿Qué quería hacer David con él? ¿Quería matarlo o quería favorecerlo, hermanos? Quería favorecerlo. Y en efecto, llega Mefiboset y le dice: no tengas temor. Le dice David a Mefiboset: no te vas a morir. Todas las tierras que pertenecían a Saúl te las vamos a dar a ti, son tuyas. Y de aquí en adelante, todos los días tú vas a comer en la mesa del palacio del rey. ¡Qué bueno es usted, mi señor, mi majestad! Fíjese, David había actuado con benevolencia con la familia de Saúl. Pero ¿qué resulta ahora? Ahora resulta de que él está siendo acusado de que es un sanguinario, que es un perverso. Hermanos, todos sabían que eso era mentira. Lo sabían. Pero resulta que aparece alguien asegurando que David es un asesino y que por eso logró el trono. Pero fíjese, cosa curiosa, David no se defiende. Ya se dio cuenta de que él no se defiende, ¿verdad? Cuando él recibe esa acusación, David no dice: mentira, eso es mentira. No lo dice. Y la pregunta es: hermanos, ¿por qué David no se defiende? Sencillamente, hermanos, David no se defiende porque David era un hombre que creía en Dios, hermanos. Era un hombre que confiaba en el Señor. Y sabía que la verdad siempre sale a la luz, hermanos. La verdad siempre sale a la luz. Y fíjese, a David no le costaba nada decir: miren, callen ese irrespetuoso, tráiganlo para acá y háganlo chirimol, háganlo picadillo ahí. Lo podía hacer. Por irrespetuoso, para que aprenda. Bueno, de hecho, en el pasaje que leímos, uno de sus hombres le dice: ¿y ese perro muerto que está hablando en contra del rey? Deme permiso, y ahorita mismo le voy a cortar la cabeza. Y David dice: no lo haga. Si yo tengo un hijo de mis entrañas, él me anda buscando para matarme. Y cuanto más este hombre que era de la tribu de Benjamín, era la tribu del rey que estaba anteriormente. Fíjense, hermanos, cuando nosotros recibimos acusaciones, y mayormente cuando son falsas, es bien fácil actuar humanamente. Por nuestra humana debilidad que tenemos, hermanos, todos queremos actuar y decir: no es cierto, eso no es verdad. Y queremos defendernos, hermanos, como dice, a capa y espada. Mire, pelear y presentar pruebas y decir: no, eso no es verdad, no es así. Le repito, hermano, eso es por nuestra humana debilidad, nuestra debilidad humana. Tenemos esa tentación. Pero David no responde así. ¿Por qué no responde así? Sencillamente no responde así, hermanos, porque él está actuando, aunque en ese entonces todavía no se había encarnado, pero él está actuando como nuestro amado Salvador Jesucristo, hermanos. Yo le pregunto, hermano, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra,
¿fue acusado falsamente, sí o no, hermano? ¿Lo acusaron falsamente, sí o no? Por supuesto. Por supuesto. En varias oportunidades dijeron que lo que él hacía, lo hacía por el diablo. Cuando hacía milagros, dice, lo que hace es por Belcebú. Imagínense qué acusación. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Sanar los enfermos, resucitar los muertos, darle de comer a los hambrientos. ¿Y qué provocó eso? ¿Provocó el agrado de las personas? Sí, de algunas sí, pero otros dijeron, no, ese es el diablo que le está ayudando. En una oportunidad, ya cuando Jesús es apresado, es llevado delante de Poncio Pilato. Y cuando es llevado delante de Poncio Pilato, comienzan, hermanos, a hacer muchas acusaciones. Y sabe, para acusarlo, dice la Biblia que buscaron testigos falsos. Piensen un momento, hermanos, ¿por qué buscan testigos falsos? Buscan testigos falsos porque lo pueden acusar y vencer por las buenas, hermanos. No, precisamente por eso están buscando testigos falsos. Pero ¿qué sucede? Cuando Jesús está siendo acusado, fíjese, hermanos, y está delante de Pilato. Pilato le dice, ¿de cuántas cosas te acusas? Te acusan. ¿No vas a decir nada? La pregunta es, ¿Jesús le responde a Pilato sí o no? Y dice la Biblia que Pilato se maravillaba más, todavía estaba más sorprendido. Y Pilato, mire, comienza a preguntarle, y Jesús ni tan siquiera a él le responde, se calla. Al punto que Pilato se cansa. Y cuando se cansa, él dice, ¿no te das cuenta que yo tengo el poder para condenarte? O también tengo el poder para dejarte libre. Y por primera y única vez Jesús le responde y le dice, ningún poder tuviera sobre mí, ninguna autoridad tuviera si no te fuera dada del Padre, le dijo. ¿Qué ocurrió? En Jesús se cumplió la profecía que se encuentra en Isaías capítulo 53 versículo 7. Dice que como cordero fue llevado ¿a dónde, hermanos? Dice que enmudeció. ¿Y qué más, hermanos? No abrió su boca. Oiga, hermanos, enmudeció y no abrió su boca. No la abrió. David va un poco más allá. Vea lo que dice el versículo número 12. Después que David reprende al hombre que quería matar a aquel que estaba irrespetando al rey y acusándolo falsamente, David dice lo siguiente, verso número 12. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová, ¿qué dijo David, hermanos? Bien por sus maldiciones de hoy. Oiga lo que está diciendo David. Es cierto, todo eso es falso, eso es mentira, me está mal. Mira, lo maldice, hermanos. Pero ¿qué pensaba David? Quizás, decía, o sea, para él no era algo seguro, pero tal vez, dice David, Dios ve la aflicción que yo estoy sufriendo y en lugar de darme maldiciones, o sea, me dé muchas bendiciones. Y en efecto, hermanos, y en efecto, mire, si usted ha leído este libro segundo de Samuel, al poco tiempo, hermanos, ¿sabe qué ocurrió? Su hijo Absalón muere y David regresa victorioso nuevamente a su palacio a reinar, hermanos. Cuando eso ocurre, mire, cuando eso pasa, Simei se da cuenta y él dice, hoy estoy sancochado aquí, ¿verdad? Y es el primero que va a encontrarlo, sale a encontrarlo. Dice, rey, perdóneme, me equivoqué. David le dice, levántate, no me mates. Sí, no te preocupes, no te voy a matar, váyase para su casa. Lo mandó para la casa. Y David cumplió, hermanos. David no lo mató. No lo mató. Fíjese, David dijo, quizás
quizás en lugar de la maldición me vengan bendiciones. Y yo, hermanos, no le voy a decir a usted quizás, seguramente, hermanos, seguramente, si usted es acusado falsamente, hermanos, yo le digo, de seguro que si usted no se defiende, sino que deja que Dios lo defienda a usted, de seguro, hermanos, que Dios le va a dar bendiciones en lugar de maldiciones, hermanos. Pero ¿qué hay que hacer, hermanos? Bueno, ahí se requiere el dominio propio, ¿verdad? Por eso dice la carta a los Romanos capítulo 12, hermanos, dice, no os venguéis vosotros mismos, dejen lugar, dice, a la ira de Dios, porque Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Así dijo Dios, mía es la venganza. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermano? Cuando somos acusados, no, esto ya lo vamos a arreglar, ¿verdad? Llamen al pastor, que venga el pastor, que venga el líder de la casa de oración también, que vengan los músicos también, porque vamos a aclarar todo. Y de paso traigan a la policía también. Mire, hermanos, como nosotros nos estamos defendiendo, hermanos, Dios no va a actuar ahí. Ya nos estamos defendiendo nosotros. Pero, hermanos, si no hacemos nada, hermanos, la mano de Dios se va a mover y Él nos va a defender, hermanos. No va a ocupar usted defenderse. Este, hermano, ha sido el caso de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pregunto, ¿a Jesús, hermanos, sus enemigos los pudieron vencer, sí o no, hermanos? Aparentemente, oiga bien, aparentemente los enemigos de la causa del Hijo de Dios habían logrado la victoria, porque ahora estaba Él muerto y sepultado. ¡Ah! ¡Vencimos! ¿Vencieron, hermanos? No, hermanos. Al tercer día, hermanos, Jesús se levantó victorioso, hermanos, vencedor, hermanos. ¿Pero qué hizo Él? Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, hermano, oiga bien, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué hizo Jesús? Como dice primera de Pedro, encomendó su causa, hermanos, a aquel que juzga justamente. Pero le repito, esa es nuestra debilidad humana, hermanos. No, ya, esto ya lo vamos a arreglar, dice. Ya, mire. Y usted sabe de hermanos que hasta a los juzgados van. No es que hoy le voy a dar su merecido para que aprenda. Lo voy a mandar a guardar un par de semanas ahí, que esté bien. Dios no va a hacer nada ahí, hermanos. No va a hacer nada. Lo que va a ocurrir, hermanos, es que vamos a dar mal testimonio por disque querer hacer justicia. Pero no, hermanos, Dios es justo, hermanos. Y no solamente es justo, hermanos, Él defiende a todos aquellos que confían en Él, hermanos. Como dice el libro primero de Samuel, Él honra. ¿A quiénes honra a Dios, hermanos? A los que le honran. ¿Queremos ser honrados por el Señor? Sigamos el ejemplo del Hijo de Dios. Callemos. Como dice, creo que el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones dice, ponga su boca sobre el polvo. Así dice, fíjese. Y calle. Porque aún hay esperanza. Pero ¿para quién hay esperanza? Para aquel, hermano, que es capaz de decir, no me voy a defender. No voy a abrir mi boca. Me voy a callar. Y de seguro, hermanos, que en lugar de ser mal, como dice la palabra en Romanos capítulo 8, a los que aman a Dios, hermanos, todas las cosas les ayudan a bien, hermano. Sencillamente eso, todas las cosas les ayudan a bien. O sea que entre más mal digan de usted, mejor, hermano, más bendición le va a venir, hermanos. Pero si usted comienza a defenderse, hermanos, no, mire, más lo van a molestar. Mire, hermano, se nos va a ir la vida ahí tratando de darle explicaciones. Mire, uno comienza a explicar todo. Eso es como los niños. Ustedes han visto que los niños que, bueno, es raro aquel que no le ponen un apodo, ¿verdad? Pero mire, aquel que le pone un apodo y se enoja, hermanos, y comienza a decir, mira, no me digas así. ¿Sabe qué ocurre, hermano? Más le dice. Y si me volvés a hacer así, ya vas a ver, te voy a dar una pescosada. Mire, y le da la pescosada, hermano. Más a coro le dicen todos. Pero aquel que le dicen un mal apodo y se calla, hermano, no hace caso. Mire, los apodos se mueren, hermanos. Desaparecen. De repente ya nadie se acuerda. ¿Pero por qué? Porque no hizo caso. Pero aquel que se enoja, hermano, más se lo acaban. Más se lo terminan.
Es que quiera Dios, hermanos, de que nosotros podamos ser imitadores, hermanos, del príncipe de paz, hermanos. Seamos imitadores del príncipe de paz. Él no estaba mostrando debilidad, él estaba mostrando su verdadera fortaleza. ¿Y cuál era su fortaleza? Él confiaba en su Padre, hermano. De igual manera nosotros mismos confiemos en aquel que envió a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados, que ciertamente murió, pero también resucitó de los muertos. Y en ese Dios, hermanos, podemos confiar, porque es un Dios que da esperanza, hermanos. Amén, hermanos. Oremos entonces, cerremos nuestros ojos, hermanos. Les invito a que por un momento pueda cerrar sus ojos y podamos orar al Señor. Y así, con nuestros ojos cerrados, yo quiero también invitar si viene con nosotros una persona que todavía no ha puesto su confianza en ese Dios, y usted dice: mire, yo no me puedo callar. De seguro que no se puede callar, pero Dios en usted puede obrar de tal manera que usted pueda ser como Cristo y callar, encomendar la causa a aquel que juzga justamente. Si esta noche hubiera alguien que dice: mire, yo quisiera reconciliarme con el Señor, yo no estoy bien, todo me irrita, todo comentario en contra mía me irrita, me molesta, y lo primero que hago es defenderme. Sí, eso es lo que hace humanamente. El humano eso se hace, pero aquel que está en Cristo es capaz de poner su boca en el polvo y callar, porque aún hay esperanza para usted.